Periodistas. Andrea Sandoval Tapia, nuevamente con nosotros en este martes 1 de noviembre. Las fiestas religiosas, los difuntos, todos santos, las ofrendas, hablar de la muerte, reírse de la muerte, las calaveras, todas estas cosas de tradiciones mexicanas que no sé si las extrañarás o no las extrañes, pero nosotros tenemos hay una gran influencia ahora de Halloween y de las cuestiones de una cultura de espectacularización de todo hacerlo al estilo hollywoodense, al estilo de Disneylandia, como un parque temático, ¿no? Y se ha perdido esta parte de la costumbre cultural, de raíces, de ofrendas, con todos los significados de que si la sal, que si el agua, que si la ropa, que si los alimentos que le gustaban, que si la botella de alcohol, que si los cigarros, que si los pétalos de la flor, que si el incienso, el copal, qué sé yo, todas estas cosas. Y todo esto me llevó pues a una especie de reflexión que a la gente realmente no le gusta mucho hablar de la muerte. Y muchos de los éxitos de series, de cinematografía, de todo esto, están basados en el cultivo de, creo que a estos lentes se les refleja mucho, ¿verdad? Un poquito, sí. Eh, en el cultivo es que como son más grandes, para verte mejor, estos menos, ¿no? Ujú. Para verte mejor. Están basados en el cultivo de generar el miedo. Y entonces se me ocurrió buscar algunas cosas sobre el miedo y convocarte a charlar sobre esto. ¿Qué es el miedo? Hay una definición ahí de psicología que dice, el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. No sé si la muerte es un peligro inminente. Cuando es una compañía, desde que naces, puedes morir. Es algo con lo que vives todos los días, pero por un extraño asunto de la mente, nunca estamos pensando en que nos podemos morir en este instante. Un terremoto, se cae mi casa, se acaba la transmisión y se acaba todo. Eh, ¿Qué es lo que se destaca en estos estímulos que provocan miedo? La cultura, las condiciones sociales, las condiciones económicas, la salud. ¿Cómo procesamos el miedo? Dice este texto, cuando sentimos miedo creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos. Siempre evitamos y o escapamos de aquello que nos produce el temor. ¿El miedo sirve para algo? Nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente ante cualquier peligro inminente. Hay efectos físicos, el aumento de la presión cardíaca, la sudoración, la dilatación de las pupilas, el descenso de la temperatura corporal, el aumento de conductancia de la piel, el aumento de tono muscular, llegando incluso a quedarse agarrotado. No sé si has visto gente que se queda agarrotada. Hay otros efectos, la expresión corporal. Cuando sentimos miedo se refleja inmediatamente en nuestra cara. Contracción de las cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios y el aumento de tono de la voz. La gente que tiene miedo grita. Las consecuencias del miedo: trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, fobias. La sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real de lo que te produce. No podemos controlar el miedo.
produce un cierto grado de desasosiego y malestar. No existe una justificación real a ese sentimiento. Esto lo encontré en un documento de un portal de psicología. Quizá no sea lo ideal o la referencia en lo académico. Y me nació por el artículo que te mandé de que el Halloween y el miedo, por qué la exposición a ficciones aterradoras puede ser beneficioso. Aunque la costumbre de celebrar esta fiesta pagana casi desapareció en algunos países, en España, por ejemplo, en el siglo pasado, el auge de la cultura de los Estados Unidos la ha traído de vuelta en las últimas décadas y lo ha hecho especialmente a través del cine. El Halloween, el miedo a la muerte, la sensación de tener miedo y los efectos colaterales que esto significa. Te pongo el reto. A ver, ¿no te da miedo entrarle a este tema del miedo? No, pues ya estoy curada de espanto, entonces. No, pues un gusto como cada semana y este tema que viene muy ad hoc, me gusta mucho. Cuando me lo propusiste, dije sí, no solamente porque sea algo en este momento, pues acorde a la temporada de las festividades de los muertos o del Halloween, sino porque creo que es en realidad algo en lo que pocas veces nos detenemos o nos queremos detener a pensar. El miedo yo lo pondría entre dos esferas, la esfera biológica, cosas de las que me hablaste ahorita, y la esfera social y cultural. Cuando es la esfera biológica, desde que nacemos se han hecho experimentos y en realidad no es natural, instintivo, que el instinto como tal está para cuestionarse. A tenerle miedo, por ejemplo, a una araña o a una serpiente. Se han hecho estudios con bebés y los bebés no muestran este miedo natural a los insectos o a ciertas cosas que después de adultos sí las tenemos, ¿no? Salvo a la ausencia del padre o de la madre, a lo, a lo, Efectivamente, a lo desconocido del contacto con otra persona. a partir de los 8 meses, el miedo la angustia de la separación empieza a los 8 meses con los bebés, pero no es que ven una araña y los bebés griten, ¿no? O que vean pasar algo y digan, ah, hay un fantasma. En realidad el miedo tiene estos dos componentes, una parte biológica que empieza en el cerebro, porque la función del cerebro es mantenernos con vida, mantenernos al salvo y ayudarnos pues a crecer y a reproducirnos y a cumplir todo lo que nuestra biología nos dicta, ¿no? Ujú. Cuando el cerebro detecta algún miedo, principalmente es la amígdala, la que suena las campanas y la alarma y todo, y es la que nos ayuda a correr. Por ejemplo, si tú y yo vamos caminando en la calle y de repente vemos que viene un auto, ni siquiera pensamos, no respondemos. El cerebro procesa esa información antes y la amígdala nos hace correr, ¿no? De la misma forma que a nuestros antepasados los hacía correr para representar un peligro. Esta es la parte biológica. Nos enseña a reconocer las cosas que nos van a poner en riesgo, ¿no? El hecho de que desarrollemos después miedos a las arañas o a las serpientes o a los espacios cerrados tiene un componente más simbólico y psíquico que se da en lo social, ¿no? Por ejemplo, los niños que han sido dejados solos, que no han sido bien cuidados, que incluso se les ha puesto en situaciones de riesgo, ellos no aprenden o aprenden a mantenerse en lugares seguros o a no reconocer el miedo. Entonces, la otra parte cultural es lo que nosotros decimos, bueno, realmente en México, ¿a qué se le tiene miedo? Cuando tú viajas a otro país, dices, bueno, aquí, ¿a qué se le tiene miedo? Y cada lugar, cada familia y cada localidad tiene una razón por la cual tiene miedo. Por ejemplo, las personas que viven solas en las montañas o apartadas o en poblaciones rurales no tienen tanto miedo de que alguien entre a su casa y les robe, porque por lo regular conocen a la gente de su alrededor y son más una comunidad. Hay que las personas que están en la ciudad a veces duermen con miedo porque ya las han asaltado, porque escuchan ruidos raros, porque parece que alguien quiere entrar a su casa, ¿no? Entonces, estas razones biológicas, sociales, culturales a las que no tenemos miedo, es como toda una gama, ¿no? De la que podemos ir sacando también, pues, pequeñas partes. Hoy la que está de moda es precisamente una que, y digo de moda de manera, pues, no que me dé gracia,
sino que desafortunadamente es algo que está pasando ahora en la psique de las personas. Tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con el trastorno estrés postraumático, en donde efectivamente no hemos entendido cómo somos biológicamente respecto al miedo o respecto al trauma. Porque una persona que una vez intentaron asaltarla, después desarrolla conoce como el obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo, en donde comienza a ver si la siguen o no la siguen, ve si se robó la puerta 3 veces, busca que tenga las llaves, busca que no se le olvide nada, busca salir al minuto antes en donde pasó el accidente anterior y así. Trata de protegerse y es una forma en que reacciona el cuerpo. Entonces, el miedo es esta parte que está con nosotros siempre, desde lo biológico, lo social, lo cultural. El hecho de que los mexicanos digamos, no, pues no le tenemos ni miedo a la muerte y mira cómo vivimos y mira las festividades que tenemos y mira las cosas que hacemos, es una forma también de enfrentarnos al miedo, pero una forma simbólica de enfrentarnos al miedo, en donde esto también te ayuda. La gente que es muy fanática, no sé si tú te acuerdas, yo son mis primeros recuerdos, obviamente, de lo que tuviera que ver con miedo, es esta época en los 80 en la que salieron las películas de las abejas asesinas, las hormigas asesinas, los trailers asesinos, el auto asesino, y de repente pareciera que cualquier cosa natural podía matarte, ¿no? Y fue algo como que un Qué boom. interesante, o sea, el miedo por lo que estás diciendo es algo que vamos aprendiendo, no es algo innato. Em, Sí y no, según lo que evalúa nuestra amígdala, lo que evalúa nuestro cerebro, va a determinar lo que considera que es un miedo. Entonces, si a la gente que a lo mejor vive en el bosque, eh, conoce ciertas cosas y si escucha el sonido de un animal, ya está predeterminado que esa persona debe de correr o debe de hacer algo porque lo más probable es que eso sea un lobo o que sea algún tipo de depredador, ¿no? Entonces, la forma en que reaccionamos sí puede aprenderse según donde estemos, según la cultura que tengamos, ¿no? Por ejemplo, cuando cambias de país te das cuenta que no sientes miedo por dejar tu auto en algún lugar, ¿no? No dices, chino, creo que aquí me voy a quedar sin auto, mejor camino un poco más, lo dejo acá. Este tipo de cosas son también culturales, pero el cerebro también está en eso. Ahora, las personas que han sido expuestas a situaciones de miedo desde pequeños, ya sea como te decía, con esta parte de las películas, las historias, los cuentos, de alguna forma sí tiene que evaluarse caso por caso, pero sí podríamos decir que han sido expuestas a algún tipo de trauma. Los niños que empiezan a ver contenido que no pueden superar, ¿no? Tú dices, ay, no le va a dar miedo. Lo sientas a ver la película tal que está ahorita de moda y que todo el mundo va y se asusta. Y luego, evidentemente, el niño dice que hay un monstruo en su recámara, que hay alguien debajo de su cama, o empieza a hacerse pipí en la cama. Realmente contamos con elementos, sí, para poder enfrentarnos al miedo, pero cuando nos sentimos superados es cuando somos traumatizados. Yo creo que ahorita muchos papás van a estar pensando, bueno, llevo a mi hijo no al Halloween, hacemos un no tal evento con máscaras y sangre, o sea, ¿cómo le explicamos a los niños o cómo le decimos? También la gente obviamente que diario pues corre algún riesgo en su localidad y niños que saben o jóvenes que de niños recuerdan hoy que han escuchado balazos, asaltos, robos, o sea, en algún momento, ya sea cultural o biológicamente, hemos aprendido a eso, a tenerle miedo a ciertas cosas y de ahí dependen los síntomas que desarrollemos, ¿no? Como dijiste, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, todo eso tiene que ver siempre con lo que nos pasó antes, el cómo lo aprendimos. Las personas que tienen un apego más seguro, que por lo general viven en localidades donde pasan menos incidentes, su cultura tiene menos culto al miedo, o sea, no es Estados Unidos, celebra Halloween, se sientan más seguros y tendrán menos probabilidades de desarrollar problemas así, porque no está en su entorno, no sucede. Fíjate que cuando dijiste esto de te daba miedo las abejas asesinas, tipo, yo me quedé pensando en mi generación. A nosotros pocas cosas nos daban miedo. Quizá el escuchar de la guerra no nos llegó tanto como a los europeos, ¿no? La parte de la posguerra. Ujú. ¿Sabes qué nos inculcaban en las
charlas de las familias en los colegios privados, nos inculcaban el miedo a los comunistas. Okay. Y te pintaban y te contaban historias, los sacerdotes que habían huido de la España, de la República, o los cubanos que habían salido los alzamientos de Fidel Castro, o los que les tocó vivir en Alemania, en la parte comunista, la parte de la URSS. Te contaban historias y hablaban de que perseguían a las monjas y le cortaban los genitales a los sacerdotes y mil cosas. El comunismo era, según una encíclica del Papa, no sé si Pío XI o Pío XII, intrínsecamente perverso. Y entonces se asociaba el discurso de los Estados Unidos, de los gobiernos de los Estados Unidos, de la revista Life, que era la manera de catapultar una serie de conceptos y de ir ideologizando el cine de los Estados Unidos. Uh-huh. No el temor contra los nazis, salvo en la serie Combate, que estuvo durante muchos años los domingos en blanco y negro. Siempre ganaban los norteamericanos, eran muy poquitos y le ganaban a los alemanes, que eran muchos. O sea, la serie Combate, sino a la posibilidad de que México se convirtiera en un país eslabón de la Unión Soviética. Y todo esto se tradujo en los movimientos universitarios, en las confrontaciones en la universidad. Y entonces a los chavos de mi época nos daba miedo ir a la universidad por los Caray. conflictos, claro, los conflictos universitarios. No era el miedo a que te asaltaran en la calle con el celular en la mano ahora para robártelo, o que te arranquen una cadena, o que te asalten cuando sales de un cajero de banco, o qué sé yo. Era otro miedo que nos fueron inculcando de una manera muy ligada con los asuntos de la religión. El miedo al demonio, Uh-huh. relacionado ahorita con el Halloween, por ejemplo, el miedo a lo desconocido, el miedo a la astrología, el miedo al tarot, el miedo a la famosa Ouija, la tabla esta que no sé, creo que se sigue haciendo, se sigue vendiendo. Eran otros miedos adquiridos por la parte religiosa, adquiridos por el discurso religioso en las escuelas, adquirido pues, por gente que a lo mejor no sabía ni siquiera de lo que estaba hablando, pero pues era el tema. Hoy día los miedos vienen de otras cosas. Hay más la estructura de la mente que no puede contra algo y le da miedo. En mis Claro. épocas, ¿no? En mis épocas era más bien el miedo a lo físico, a la parte física. Pero hoy día la gente que padece de ansiedades y todo esto que hemos dicho, este, está luchando contra algo desconocido, contra sí mismo, contra su mente, el miedo del poder de la mente, o tenerle miedo al poder de la mente del otro. ¿Cómo ves eso? Fíjate que uno de los primeros miedos que se tienen por desarrollo ciclo vital, los niños le tienen miedo a los monstruos. A los monstruos. A los monstruos. Y se ha visto que los niños que temen más a los monstruos, los vampiros, los diablos, lo que tú quieras, es porque son niños que son maltratados. Y la defensa que encuentran para poder separar, mi papá, mi mamá me quiere, pero al mismo tiempo me pega, es crearse una imagen fantasiosa de que hay algún ente por ahí que quiere maltratarlo, ¿no? Es esta parte de cortar, de separar y decir, no, mis papás son buenos, me quieren, es un monstruo el que quiere hacerme daño, no mis papás, porque pues obviamente le gritan, le pegan, lo castigan, lo maltratan, ¿no? Psicológicamente. Entonces, de ahí que también nuestros miedos más grandes tienen que ver con las otras personas. En mi caso, mi generación, muy interesante lo que me dices de a qué les daban miedo, esta ideología, ¿no? Que te podía pervertir y convertir en otra persona, llámese el comunismo. En mis tiempos, en los 80s, 90s, pues era los desconocidos, era el ropavejero, era a la llorona, era el que te llevara a la señora tal de la calle y cosas así, ¿no? Al abandono. Eso es una cosa que también está implícita
tenemos miedo al abandono. Y eso es algo que manifestamos en nuestras relaciones, el quédate conmigo, porque te decía la angustia de la separación a los 8 meses del bebé, hay que saberla manejar muy bien para que el niño se sienta seguro y cuando se vuelve a sentir vulnerable, cuando vuelve a sentir miedo de quedar solo o abandonado o demás, tenga este recuerdo de seguridad y pueda sobreponerse. Pero si no se maneja bien en ese tiempo y al contrario, hasta se ríe uno del bebé, ay, mira, se ríe, llora cuando me voy, ajá, piensa que no lo voy a volver a ver. Empezamos a traumar a los hijos. Y creo que es un poco lo que tenemos hoy. Hijos que han sido criados con estas deficiencias emocionales, psíquicas, en donde se sienten abandonados, se sienten solos, en donde por primera vez tienen el mundo en un clic y conocen a gente de muchos lugares y tienen acceso a información que en la vida teníamos nosotros tan inmediata y tan completa, audios, videos, ¿no? Entonces, hoy es más fácil también que tengamos estas carencias en nuestras relaciones. No es tanto el monstruo, no es el coco, porque tenemos canciones, ¿no? De duérmete porque si no viene el coco y te llevará. Y entonces viene la amenaza de que pues, si no haces lo que yo te pido, entonces va a haber un castigo. Y uno anda pensando cuando hace algo mal, ¿no? Creo que me va a ir mal, creo que está pasando. Las profecías autocumplidoras también es otra forma de decir, bueno, tengo miedo a algo, no sé qué va a ser, y entonces uno empieza a castigarse. Creo que me van a correr del trabajo, creo que me van a dejar, y empieza a hacerse ese miedo. El miedo representa también la forma en que liberamos angustia. Cuando la gente va al cine a ver estas películas de terror que salen un montón de secuelas, la 10, la 20, el inicio, los orígenes, en algún momento nuestras neuronas espejo empatizan con la persona a la que están atacando, a la que le están persiguiendo con un cuchillo, pero también de alguna forma entienden las intenciones del asesino. Y hay gente que irá a ver la película porque se identifica con la víctima, porque siente que se libera y que se quita un peso de encima al correr como la víctima y salvarse del que viene con el cuchillo sin razón alguna, pero habrá gente que libera un poco de esa tensión, de esa agresividad, en algún momento a lo mejor sus ganas de lastimar a alguna persona que le lastimó, empatizando y entonándose con las neuronas de la persona que está asesinando a los demás. Hay gente que disfruta ver películas de terror y puede verlas a la medianoche solo y decir, wow, es una muy buena película. O hay gente que es tan insensible que podría reconocer que tiene alexitimia, que es la capacidad de no expresar las emociones y no sentirlas, eh, no teniendo miedo a nada. Pareciera que ese que no ha tenido miedo a nada y que va caminando y que es valiente y no siente nada, es una forma en la que se sobrepone al miedo. Hay muchas películas que hablan sobre no tener miedo, sobre vencer a la mente, me decías hace rato, ¿no? No, no, el miedo es algo imaginario que pasa en mi mente. Y si yo digo que no existe el miedo, no existe el miedo, ¿no? No recuerdo el nombre de la película, pero la hizo Will Smith con su hijo, en donde matan algún tipo de bicho extraterrestre y el Ajá, niño solo lo vence cuando no tiene miedo. Entonces pareciera que ese superhombre que se superpone al miedo es ajá. lo ideal. A ver, estás tocando un tema. ¿El que no tiene miedo es valiente o el que tiene miedo de todo es un cobarde? El que no tiene miedo de nada, de inicio yo sospecharía que tiene un trastorno en donde efectivamente no siente nada. Es incapaz de conectar con sus emociones porque las ha disasociado debido a un trauma muy grande. Hay gente a la que le pasa, Jesús Manuel, la asaltan, la secuestran o vive algo muy fuerte y después de eso está como anestesiada, no siente nada y le pueden pasar miles de cosas. Y yo recuerdo el caso de una persona en donde la asaltaron junto con su familia con una pistola y la persona no tuvo nada de miedo. Y eso es una respuesta también. Me decías al principio, bueno, las respuestas biológicas que tenemos, ¿no? Lucha, viene el toro, o viene el lobo, o viene la araña, lo que tú quieras, luchas, ¿no? Te paralizas porque piensas, esa también es una respuesta biológica, porque te paralizas pensando que si te quedas quieta no te va a pasar nada. O la otra es alguna forma de disociarse, quedarse allí, pero no estar allí, y ni siquiera recordar el evento, ni siquiera saber qué pasó. Entonces,
El ataque obviamente pareciera que es lo que deseamos, ¿no? Pues defiéndete, sal, haz las cosas, pero tenemos más opciones y en esas otras opciones también a veces eh, pues nos cobran de alguna forma lo biológico, ¿no? El hecho que tú te enfrentaras a un miedo muy grande implicó desconectarte emocionalmente. Y reconectar puede suponer un trauma espantoso. Por eso hay gente que pasa a veces un duelo o pasa un evento traumático y se levanta y sigue como si nada con su vida y tú dices, ¿cómo? O sea, deberías estar asustado, deberías sentirte triste, deberías de pedir ayuda y la persona no siente nada, porque precisamente ha separado por completo el evento traumático para no atenderlo, pero se manifiesta a través de síntomas y a veces uno de ellos pudiera ser la ansiedad. Por eso es que es importante en cada historia de cada persona que tiene algún síntoma, ya sea derivado del estrés postraumático, la ansiedad, problemas para dormir, flashbacks, que son los recuerdos, ¿no? Sonidos. Esa es una de las cosas que también no se sabe sobre la biología del trauma. Sí, Cuando tú tienes un problema, el oído baja y cambia los decibeles a los que presta atención. Y entonces un sonido pequeño, como los pasitos, se magnifica. la persona explota. No sé si te acuerdas de esta historia del corazón del actor, en donde la persona escuchaba los latidos del corazón del que había asesinado debajo de las tablas de la casa, ¿no? Y escuchaba el tutu, 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 como si lo estuviera enloqueciendo. Entonces, reaccionamos biológicamente de forma diferente. Por eso es que después estamos alterados, por eso es que después estamos desconectados. De inicio, el miedo lo reconocemos en el momento, pero las secuelas de lo que pasó, lo que te decía, cómo saber si a un niño le traumó ver tal película o no, cómo saber si realmente ese asalto te ha afectado o la imagen o el miedo que tienes al abandono te lleva a tal parte, nos toca de diferentes maneras y el reconocer cómo nos ha afectado, es importante que de verdad se hable de eso y la gente que puede lo necesita, pues lo trate con un profesional. Oye, pero esta parte de, no sé si llamarle de mala educación, de, de padres que van improvisando en su vida la forma de ir educando a los hijos. A los niños les enseñan o les inculcan o pretenden dejarles claro que el que es valiente es hombre y el que es cobarde, el que tiene miedo, pues no lo es. ¿Qué tanto puede influir este asunto en la posibilidad de que los niños crezcan llenos de miedos a enfrentar la vida y a enfrentar, fíjate bien, su realidad en cuanto a su preferencia sexual? ¿Cuántos casos no se habrán dado de niños que fueron violentados y nunca dijeron nada? ¿Cuántos casos no se habrán dado de niños que permanecen pegados a la mamá porque el papá se fue o murió y permanecen tan pegados que desarrollan todo un complejo donde no pueden dejar a la mamá nunca y empiezan a comportarse de una manera amanerada, dirían algunos? Así se decía antes, ahora ya se habla de otra forma, por miedo, por el miedo a no dejar sola a la madre o por el miedo a no enfrentar el mundo solos sin la madre. ¿Sí me explicó? Sí, dicen que los papás tenemos que criar para después ser obsoletos, para que los hijos no nos necesiten en absoluto, ¿no? Hay papás, como dices, que los enfrentan a violencia y me hiciste pensar en, por ejemplo, los papás que visten a sus hijos de luchador y luego les compran pistolas o los enseñan a pegar o los llevan a las luchas, los sobreexponen a la violencia para que aparentemente como entrenamiento militar luego se sientan mejor, ¿no? Pareciera que el papel del papá es entrenar a los varones para que no tengan miedo, porque solamente se es hombre cuando no se tiene miedo, ¿no? Si te amenazan en la calle y te quieren pegar, pues tienes que saberte poner al tiro, ¿no? Si en algún momento te toca sacar la pistola, pues la sacas, porque mejor que lloren en su casa que lloren en la tuya. La forma en que se ha hecho la masculinidad precisamente a no sentir miedo es violenta en sí misma, porque no le estás dando herramientas realmente al niño, le estás enseñando a reproducir una violencia en donde hay una víctima y un victimario, y si hay que escoger, mejor que sea el victimario y no la víctima. Ahora, los niños que crecen sin los papás,
en donde las mamás tratan de sobreprotegerlos porque tienen a lo mejor en algún momento la sensación de que tienen que hacer un trabajo doble y obviamente tienen que hacerlo y entonces tratan de cuidar más al niño, de no exponerlo, pareciera que lo hacen más blandito, más vulnerable y entonces les crean miedos. No, 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 hijo, no te vayas hasta la esquina solo porque qué tal que te sale, no sé, yo voy por ti, yo voy por ti, no te regresas a la casa solo, no me avisas, no, esa calle está muy oscura, no tal cosa. Y les crean esta idea de un mundo tenebroso en donde la única protección que tienen es la madre. Pues claro que es una respuesta lógica, adaptativa, natural, de decir, pues me quedo con mi madre porque el mundo es horrible y en cualquier momento que yo vaya a una fiesta, a la tienda o a lo que tú quieras, me puede pasar algo. Y aunque hay algo de razón en eso, no debemos dejar de los niños solos hasta cierta edad, también no es normal que un niño sienta miedo de salir al mundo. Pero la respuesta de estos papás de sobreexponerlos y decir, bueno, pues si te dice, le dices, o mira, así le tocas el claxon y así le gritas al tal por cual, así lo amenazas, tampoco es una forma correcta. Es hacerlo el violento del lugar, de la calle, de la cuadra, de la escuela, para que aparentemente nadie lo ataca, ¿no? Y en realidad puede ser que el niño tenga mucho miedo, hasta que después entiende que aparentemente ser ese sin miedo es ser valiente, y eso no es cierto. En realidad las amenazas sí tienen un contenido de real y de imaginario. Tú me comenzaste definiendo el miedo y me dijiste a eventos que pueden ser reales, te completo yo, o pueden ser imaginarios. La mamá, que es muy pegada al hijo o no deja salir al hijo del nido, le crea muchos miedos imaginarios. Y el papá, con estas conductas machistas, pues le mueve mucho los miedos reales, ¿no? Hay alguien que te quiere pegar, que te quiere golpear, no seas tú el tonto del grupo, mejor pega tú primero, ¿no? Haz esto, haz aquello. Sí hay una forma de crianza, ¿no? Que contempla el miedo, pero obviamente ninguna de las dos es funcional. Debemos poner a los niños en lo real y decirles realmente qué es el miedo. El miedo es que tú des más información a una persona extraña, que abras una puerta, a alguien que no conoces, que de repente des dinero a alguien que no tienes que dárselo porque pues, puede estafarte o cosas así, ¿no? O sea, hay que tener un componente en lo real, en realmente lo lógico, no caer en estas cosas tan extremas, ¿no? Como no salgas o cuando salgas, sé tú el violento. Me queda todavía un poco de duda en relación a esto de hacer a los niños hombrecitos, se decía, y no tenerle miedo a nada. Y si en la escuela le tienes miedo a algo, te gritaban muchas cosas. Había un bullying no de memes, sino verbales, de cosas totalmente con palabras o eses, etcétera. Frases. ¿Te Me puedo decir gusta. algo antes de que vayas con la frase? Nada más para que no se me vaya esto. Fíjate que en realidad la cosa a las que los niños le tienen miedo es a no ser amados. Ese es hablando desde los miedos reales de los niños. Eso implica que sean abandonados. Cuando uno abandona a los niños es cuando realmente se les expone un miedo muy fuerte, en donde dices, por ejemplo, si haces tal cosa ya no te voy a querer y me voy, ¿no? Hay papás que literal se van o les dejan de hablar, les aplican la ley del hielo. Ese tipo de cosas son realmente muy angustiantes y generan mucho miedo a los niños y depende de la forma en que sea y se repita y quién lo haya hecho, puede ser realmente traumática. Entonces, la crianza de verdad amorosa, con límites, lo que se conoce como la crianza respetuosa, es como la alternativa de esto, ¿no? Nada más para que no quede volando estas dos formas de malcriar, vamos a decirlo así. La forma de hacer un niño valiente, seguro, que sepa resolver los problemas en el mundo, pues siempre va a ser darle la seguridad, el amor y la protección que necesita. Pero las Así. historietas, los cuentos, los cómics que nos daban a leer para entretenernos, El Príncipe Valiente. Un niño no podía leer La Bella Durmiente o no podía leer Alicia en el País de las Maravillas. Eso era para las niñas. A los niños nos daban a leer El Príncipe Valiente, nos daban a leer empezaba Superman o Tarzán, los cuentos de Tarzán, donde la figura del hombre se lleva a la parte del héroe. Uh -huh.
no la de la mujer. ¿Esto influye en la formación de los miedos? Sí, claro, A un chavo que se dedicaba a pintar el arte, se le consideraba que no era una persona normal. Había que ser ingeniero, abogado, contador, militar. De niños pensábamos, queríamos ser bomberos, porque a los bomberos les aplaudía todo el mundo en el desfile del 5 de mayo. Charro, pero el que se caía de un caballo y le daba miedo volverse a subir al caballo ya no quería saber nada de los charros, ¿no? Tenerle miedo a la autoridad, Andrea. claro, es la primera cosa que hacemos a través de los castigos y las amenazas. Pero en realidad lo que sueña un niño maltratado es crecer y ser el maltratador. O sea, Difícilmente. el que maltrata es que fue maltratado. Muchas veces los niños que han sido realmente maltratados con esta idea de que entiendan y acepten las reglas y la autoridad y sean niños de bien y hay que pegarles para que entiendan y sean un buen ciudadano, muchas veces lo que sucede es que sueñan con ser esa persona después que tiene el poder, que tiene la autoridad para agredir y para maltratar a otros, pensando que se debe mantener un orden. Y genera una personalidad rígida, inflexible, insensible, en algún momento muy déspota, muy ególatra, que lo único que tiene que mantenerse es el orden, el respeto, las buenas costumbres sobre quien sea, a pesar del sufrimiento de los demás. Entonces, obviamente no es algo saludable, no debemos de crear a los niños con estas cosas porque no sueñan con que las reglas se respeten y que sean buenas personas, no, sueñan con ser ellos los que maltratan después y tener este poder, de una o de otra forma. No es realmente una manera de enseñar en valores y en comunidad y para la sociedad. No, 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 eso no sirve. Eso en realidad lo único que hace es. Aldous Huxley, novelista, ensayista y poeta inglés. El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. De las frases más ciertas que existen. Sí, no puedes amar aquello a lo que le temes. No hay forma. Sea una pareja, sea un ideal, sea tus papás, sea una empresa, da igual, no puedes amar aquello que te da miedo. Se contraponen, porque el amor necesita la confianza, la seguridad, el respeto, y el miedo lo único que hace pues es mantenerte en esa angustia, ¿no? En ese estado de alarma, con el foco rojo encendido, ¿no? Porque no sabes cuándo va a llegar tu pareja a gritarte porque tal cosa no está bien, o tu jefe, o tus papás, porque vienen de malas y no sabes qué hiciste tú para que te pegaran. No es posible amar algo que tenemos. No es posible amar a alguien a lo que le tememos. No. Entonces, si no hemos educado en el amor, está canijo que el mundo cambie, ¿verdad? Efectivamente. Por eso te decía, si hemos educado en el sentido de los castigos, de los premios, que es lo que más conocemos, ¿no? Desde la casa, ha habido generaciones y hubo niños que fueron castigados en su casa, castigados en la escuela y muchas veces, por ejemplo, casi mayormente mujeres, han sido castigadas después por su pareja e incluso hasta a veces todavía maltratados por sus hijos y por sus nietos. Entonces, no rompemos así la pauta del miedo, del sometimiento, de la agresión, y con eso creemos que mantenemos las costumbres, ¿no? La gente que halaga esos tiempos de antes, en donde las cosas permanecían unidas y la sociedad era no sé qué, era a pesar del sufrimiento de hombres y de mujeres, y claro, de niños. Entonces, no funciona por ahí. Tener miedo no quiere decir portarse bien realmente, ¿no? O entender la regla.
miedo a Dios, temor a Dios. Es algo muy controversial. Eh, sí, Es son, que hay una discusión en esto de una dicotomía entre si Dios debe ser un ser bueno o debe ser un ser que te va a castigar. O sea, hay quien prefiere creer en un Dios bueno, piadoso, sí, piadoso, y no que en un todo lo Dios perdona. Ujú. que te va a mandar al infierno, por ejemplo. Miedo al infierno, miedo al demonio, miedo a que te agarren con los calzones bajados, dirían en mi pueblo. Órale. Este, a ver, Miedo a que llegue el marido en el momento en el que estás ahí. son doctrinas, está Mm. tocando alguien a la puerta, pero son doctrinas que en algún momento pues están hechas para someter, ¿no? Para que en este momento pues estemos allí pues tratando de dar, que salga lo que no sale, ¿no? Lo que te decía del amor. O sea, si no es amor, pues no va, no funciona así. Pero pues es que el miedo a Dios para mí es incongruente. O sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? O es el amor o es Dios. O sea, se Claro, ahuyentan uno al otro. claro, claro, claro. Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, premio Nobel de Literatura. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Aquí estamos en un asunto totalmente de escenario político. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Y creo que se quedó congelada, te quedaste congelada. ¿Escuchaste esto, lo último? ¿Escuchaste lo último o no? No, no, no te escuché A lo ver, último. Si quieres, Octavio dímelo. Paz, Octavio Paz. ¿Quién sabe qué te pasó ahí? Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Uy, claro. O sea, lo que tú decías del comunismo, del fascismo, el cómo mantener todo igual es la única forma de mantener el orden, pero pues en realidad tiene que ver con la política, tiene que ver con que nada se rompa y nada se cambie porque a alguien le conviene ideológicamente, ¿no? Sí. A ver, como que te estás moviendo mucho, ¿ya? Ya, es que desafortunadamente tocaron a la puerta. Ah, Perdón, pero estas el cosas en vivo. gas. El gas, no, no era el gas, pero sí. William Shakespeare, de lo que tengo miedo es de tu miedo. Uy, uy, uy. ¿No, no dice algo más? No, nada más así. Tú, así como de tu miedo a no quererme o de Lo tu que miedo a tengo miedo dejarme. es de tu miedo, o sea, tienes miedo de alguien que tiene miedo. ¿Tendrá que ver con la valentía? El reverso de la moneda del miedo es ser valiente. Bueno, ¿sabes qué me viene a la mente? Obviamente no puedo pensarlo en términos fuera de la psicología. Para las parejas de las personas que tienen ansiedad, es muy fuerte. Si alguien ha tenido una pareja que tiene ataques de ansiedad después de algún evento o a lo mejor de ansiedad generalizada, sabe que es difícil estar con una persona que de la nada se desorganiza, que de repente pueden estar afuera y empieza a sudar, empieza a sentirse mal, empieza a quejarse, y empieza a hiperventilar, le empiezan a sudar las manos y no sabes qué le va a pasar. Claro que también descontrola. Es muy difícil. Ujú. Alejandro Dumas, no hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Woody Hay Allen. un... Ah, No, no, o sea, nada más pensaba en esta parte de inexplorada, ¿no?
¿Qué pasa si rompes las reglas? ¿Qué pasa si vas más allá? ¿Qué pasa si te internas en el bosque? ¿Qué pasa si te sales de la religión? ¿Qué pasa si te divorcias? ¿No? O sea, todos tenemos como límites que nos mantienen dentro de un lugar seguro. Entonces, cuando dices, no voy más allá de, pues sí, obviamente eso genera miedo, ¿no? Mm. Em, Woody Allen, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Uf, qué triste, ¿no? Ojalá se fuera con otro. Y aquí viene una que tendría que ver con lo que finalmente valdría la pena señalar o comentar. Peter Alexander Ustinov. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida. O sea, Híjole. la Ujú. muerte, le tenemos, en términos generales, la gente tiene miedo de la muerte. Sí. Y la que no debería de pensárselo, pero creo que la muerte, gracias a las religiones, y en este caso, pues obviamente México, tenemos un cierto consuelo. Creo que la gran mayoría piensa que puede ser el inicio de una vida eterna, que es un reencuentro con los demás, con los que se han ido, que es paz, que es tranquilidad, que es una nueva forma de ser, en donde no existe el dolor, en donde no existe el miedo. Entonces yo creo que ese es como el mayor consuelo. Hay una película que trata, no me acuerdo el nombre, sobre una persona, un académico que hace un experimento y descubre que el más allá no tiene dolor, que realmente es un estado de paz. Y entonces la gente comienza a suicidarse en masa, porque precisamente está sufriendo mucho y al saber que la muerte es la liberación de eso, comienza a suicidarse en masa. Entonces, la mayoría de las personas vemos esa parte, gracias a la religión, como un encuentro, como algo pacífico. Pero yo creo que la gente que no se quiere ir, que ha muerto en momentos pues desagradables por enfermedad, accidente, ha de sentir una angustia muy fuerte antes de morir. Y eso obviamente es muy difícil. Sí. Sí, 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 definitivamente. Ahora, en estas fechas que nos dedicamos a las ofrendas de los muertos, este, esos mensajes de dejarle dicho al nieto, a la hija, al hijo, cuando yo me muera, me pones esto de ofrenda porque es lo que más me gusta. Eso me lleva a pensar en que hay que hablar con nuestros hijos de la muerte, según la edad que tengan, según lo que necesiten saber, porque tenemos una cultura muy bonita en México de la muerte, pero a veces no tenemos conciencia, por ejemplo, sobre nuestro testamento, cosa muy básica, sobre la donación de órganos, sobre pues, las cosas que queremos que nos hagan para que los salven o no, en caso de estar en el hospital y tengamos que hacer ciertas intervenciones. Yo creo que se tiene que platicar con los hijos, y digo los hijos porque pues, son normalmente los que nos ven y a veces toman decisiones, ¿no? Cuando somos mayores Pero sí has sobre oído eso de nosotros. que no hay que hablar de la muerte, no hay que comprar tu espacio en el panteón, no hay que tener previsión de nada porque es llamar a la muerte, convocarla. ¿Será que hay un temor a eso? A mí se me hace una negación como si fuéramos eternos. Todos somos mortales. O sea, a todos nos va a pasar y precisamente tener una cultura del retiro y de la muerte es algo muy importante. Todos vamos a envejecer y todos vamos a terminar muriendo. En cambio, el pensar que no nos va a pasar, pues es algo hasta como extraño, ¿no? O sea, le pasa a todos. ¿Por qué no te pasaría a ti? ¿No? Yo creo que es al revés, hay que hacerlo de verdad más frecuente y no dejar problemas, que muchas veces sucede cuando la persona se muere y deja problemas de diverso tipo, ¿no? Desde peleas familiares que no saben a quién se le quedó la casa o las cosas o la medallita o da igual, ¿no? O sea, Eh, hasta la donación de Vamos a ver, órganos. vamos a ver qué dicen los filósofos. Aristóteles, el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Se asocia el miedo con el mal. Sí, claro, porque sí, no, no le temeríamos a lo bueno, ¿no? Ah, viene Santa Claus, qué miedo, ¿no?
sea, le tememos al coco, le tememos obviamente, pues decías hace rato, ¿no? Los monstruos, todo lo del Halloween. No, no es, es imposible porque lo bueno normalmente nos produce bienestar, nos produce alegría, nos lleva a otro lugar, ¿no? Es muy diferente a lo que nos lleva el miedo, la angustia, la soledad, la tristeza, la ansiedad, el pánico. Sí. Sí, sí, sí. Otro filósofo, Sófocles, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Ay, eso es muy fuerte. Fuerte está, es muy fuerte. Para quien tiene miedo, todos son ruidos. Hay un libro que yo le recomiendo a cualquier persona que se interese en cosas sobre el trauma. Se llama El cuerpo lleva la cuenta. Precisamente habla sobre los niños que han pasado muchos eventos traumáticos, difíciles, y cualquier contacto con un adulto o a veces algún contacto físico, algún intento de un juego, de una canción, les pasa eso. Los mete en estados de shock, gritan, lloran, se pegan. Entonces es muy fuerte que en la cabeza lo único que exista es ruido, que no puedas conectar porque el trauma y todos los eventos que generan miedo o estrés postraumático afectan directamente el cerebro, el hemisferio izquierdo, en donde viene la lógica, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que estoy oyendo? Pues no, suena como lobo, entonces es un lobo. Bueno, no le tengo miedo al lobo porque, pues no, o sea, donde vivo no hay lobos. Tiene que ser una grabación o algo así. Voy por una calle oscura, veo que no hay nadie, ya pasó el peligro, ok, ya me salvé. Cuando no es capaz de reaccionar el hemisferio derecho correctamente, todo es emoción, todo es precisamente el cerebro derecho, ¿no? La imaginación, la creatividad, la capacidad de inventar historias, la fantasía, el cómo en algún momento puedes desde sentirte tranquilo hasta sentirte increíblemente angustiado. Necesitamos que funcionen los demás, ¿no? Y otra cosa, o sea, cuando una persona ha tenido tantos eventos traumáticos de miedo, el cerebro relacional, que es el hemisferio derecho, no funciona bien. Y entonces hay personas a las que tú te acercas y le dices, oye, buenos días, no me grites. O sea, realmente reaccionan de forma desproporcionada, inesperada, que no socializan. Y cuando son niños es algo muy duro y muy difícil de ver, cómo son incapaces de jugar con otro niño porque han sido traumatizados, porque precisamente lo relacional no funciona en ellos. No saben jugar. Es de las cosas más duras de ver y obviamente, pues los papás han tenido seguro algo que ver en eso, o su entorno, o algún evento, o niños que han pasado por situaciones muy difíciles que no deberían de haber vivido, son las primeras cosas que notamos. Han perdido la capacidad de relacionarse y del juego. Epícteto de Frigia. Este señor fue un filósofo grecolatino que vivió en el año 55. Caray, Sí. debe de Dice, saber. no hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Ansiedad, me suena la ansiedad, inventarse escenarios siempre más catastróficos, ¿no? Desde, no tengo para comer nada hasta me voy a morir de hambre, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos, ¿Se cura el miedo? el miedo es algo que es una respuesta que te decían al cerebro, es la amígdala sonando las campanas y encendiendo los focos. Lo preocupante no es el miedo que sientes en el momento, son las secuelas del miedo, como el exceso de adrenalina, el exceso de cortisol en el cuerpo, que lo que produce es estrés, el no poder dormir, el estar ansioso, el tener que recurrir a sustancias, el alcohol, la marihuana o alguna otra cosa que te regulen, que te calmen, que te relajen. Son las secuelas de haber sentido miedo y de no poder restablecer. Cuando una persona tiene salud mental y vive en un entorno seguro y le pasa un evento que hay mucho miedo, normalmente después todos los niveles vuelven a la normalidad. Las personas que han sido traumatizadas por muchos eventos que tienen que ver con la angustia, el miedo, no pueden regresar a un estado normal y entonces literal ves a las personas sufriendo por sobrevivir, porque para ellas
el evento que les causó miedo, que les generó el trauma, no ha terminado. Se sigue repitiendo. Véase El Cuervo de Alan Poe, en donde le dice nunca más, nunca más, nunca más. Así se repite en ellos el evento traumático y se repite el trauma y son incapaces de seguir con su vida. Eso es realmente lo difícil de vivir una experiencia traumática, que puede ser por el miedo, ¿no? La gente que la ha secuestrado o que ha tenido experiencias muy fuertes son incapaces muchas veces de seguir trabajando, de dormir una noche completa, de salir a un lugar solos, porque están afectados. El evento sigue pasando en su cabeza. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues ha estado interesante. El miedo. El miedo. Le entramos en miedo, ¿no? Pues Muy gracias, bien, Jesús muy bien. Manuel. Muchas gracias. Nos veremos la próxima semana, primero Dios. Así será. Gracias. Abrazo. Gracias, Andrea Sandoval y el miedo. Gracias. Y ya está por aquí el querido Noé Balanqué Bautista con su comentario, Muy buenos días. con todo lo que tiene que aportarnos desde su óptica. Buenos días, Noé, ¿cómo estás? Buenos días. Pues espero que aporte algo desde mi óptica. Te voy a... Porque con eso de que tengo astigmatismo y miopía. Ah, bueno, bueno, bueno. mm, Todos padecemos algo de la vista a esta edad ya. Te voy a poner un tema que me apareció en relación, es que se habla mucho de Dinamarca como un país donde la democracia, la salud, ujú, estar, son como que el ejemplo a nivel mundial. Y resulta que Radio Televisión Española presentó una información acerca de Líder Lars, la inteligencia artificial que lidera a un partido político y aspira a gobernar Dinamarca. Su ideología ha sido programada con una mezcla de opiniones según los creadores. Hay un video, a ver si podemos verlo y oírlo, porque luego cuando paso videos en Zoom no se registra el sonido bien. No se oye. No, A ver, bueno, es un anuncio. es un anuncio, sí, tiene razón, pero debería escucharse. No se oye. Lamentablemente, este es un anuncio de la televisión de España, pero bueno, te leo la nota, dado que no se puede ver el Ujú. video, te leo la nota, dice, lidera un partido y ya se prepara para las elecciones en Dinamarca como el resto de candidatos del país. Sin embargo, Líder Lars no es un político al uso. Se trata de una inteligencia artificial diseñada por el colectivo Computer Lars. Trabajo para obtener los mejores resultados, ha dicho el chatbox en una inusual entrevista a Televisión Española ante la pregunta de cómo estaba afrontando los días previos a los comicios. En el caso de ganar escaños, sería la inteligencia artificial quien tomaría la decisión de quién los ocuparía. Así lo señala Asker Brill Staunes, quien es miembro del grupo de Computer Lars y el secretario de esta peculiar formación política denominada Synthetic Party. Aclara, sin embargo, que la encargada de ejecutar las acciones sería una persona. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Con frecuencia hablamos de este concepto como si fuera un solo sistema, pero realmente es un campo muy extenso y multidisciplinar. La inteligencia artificial, según lo define la RAE, es una rama de conocimiento que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Ideología programada con una mezcla de opiniones. En cuanto a la ideología de la inteligencia artificial que lidera a ese partido, Asker Brild asegura que ha sido programada con una mezcla de opiniones.
Sobre este aspecto, algunos expertos opinan que es un poco transparente. Su conocimiento depende de los datos con los que lo entrene. El partido político tendría que decir exactamente qué tipo de fuentes está utilizando para entrenar y mantener la inteligencia artificial. A las máquinas les falta mucho para ser como los humanos, para saber si estamos en una situación de peligro. Los humanos utilizamos muchísimos sensores, todos los sensores que tenemos en nuestro cuerpo, para saber si realmente estamos en esa situación o no. A las máquinas, por falta de esta sensorización y conocimiento del entorno, les queda mucho por aprender. Un partido político liderado por una inteligencia artificial. Híjole, me fui de bruces con el asunto, mano, porque ¿qué nos depara el futuro? Sí, ¿A parece dónde parece que vamos? ya estamos en la novela de Orwell, ¿no? En 1984, ¿no? La novela, no el año, aunque la novela se llama por ese año, en donde hay un poderoso ente que está presente en todos lados y que controla todo desde el punto de vista del poder, entendido eso ahora como política, ¿no? Eh, También por otro lado parece que estamos ingresando a la visión apocalíptica de películas como esta de Arnold Schwarzenegger, ¿no? En donde hay las máquinas empiezan a dominar al mundo y a controlar al mundo y lo que empiezan a hacer es hacer la guerra a los humanos. Terminator es la película, Terminator, ajá, sí. ¿sí? ¿No? Pero ciertamente en lo que leíste es muy cierto eso, es decir, la inteligencia artificial finalmente es una serie de algoritmos que si bien toman decisiones de manera programada de acuerdo a los datos que llegan a ella, ¿no? Esas decisiones no son ni conscientes ni pasan por el tamiz de una emoción, porque los seres humanos tomamos la mayoría de nuestras decisiones de manera consciente y siempre, siempre, siempre por el tamiz de las emociones. Y para eso hay que desarrollar sensaciones y las máquinas no tienen sensaciones, como bien dice el artículo que leíste, ¿no? Entonces, también estamos en la cúspide de la modernidad fundada en el siglo XVII por Descartes, en donde el pensamiento positivista, el pensamiento de que toda la razón es lo único válido, todo aquello que es racional es lo único válido tanto para ser conocido, ese es el fundamento de la ciencia, como también para ser ejecutado, que ese es el fundamento de la tecnología, ¿no? Eh, y a nosotros, en esta era que nos ha tocado vivir desde pequeños, nos obligan a razonarlo todo. De ahí que también exista mucho sufrimiento, ¿no? Porque no necesariamente el mundo emocional es comparado con la razón. Bueno, los políticos y la política se maneja aún todavía, para bien o para mal, con las emociones, con las pasiones, ¿no? Eh, lo podemos ver en lo que está sucediendo en nuestro país. Básicamente, las opiniones, las ejecuciones políticas están en los polos del odio y del amor, en esos dos polos, ¿no? Los críticos al presidente, la gran mayoría, si no es que todas tal vez, son críticas basadas en el odio, no en una razón, no son racionales. Y las alabanzas al presidente están basadas en una pasión amorosa hacia admiración, pero tampoco en elementos racionales, ¿no?
Y esos son los que nos llevan a la acción, y eso es, digamos, perfectamente humano. Todo acto humano no está movido por la razón. Está fundamentado probablemente por la razón, pero está movido por la pasión. Bueno, esta inteligencia artificial que está en Dinamarca, que está manejando, liderando a un partido, es 100% razón, por lo tanto sus decisiones serán frías, inhumanas, ¿no? A ver, Ahora, la esa, pregunta esa es es qué va una, a esa es pasar. una cuestión, esa es una cuestión que pasa por la propaganda, que pasa por la comunicación, que pasa por el análisis del focus group, del estudio, del análisis, del impacto de las frases, de las imágenes que la De hecho, publicidad toda comercial esta... ha desarrollado durante décadas y que hoy día Ajá. se aplica a la política. Para sacar las frases, el contenido, la frecuencia en la que debes decirlo, no sé si tú hayas usado alguna plataforma de estas que sirven para programar eh, alguna mención en las redes sociales, te sugiere la plataforma cuál es la hora a la que debas programarlo porque es la hora a la que más tráfico hay, por ejemplo. Uh-huh. Todo esto está relacionado con el algoritmo que se va haciendo, que se va alimentando Sí. todos los días como una gran memoria colectiva de los usuarios, de los amigos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de lo que tú quieras, del consumo del Internet, de las páginas que entras, que visitas, los anuncios que te salen cuando abres una página, por qué razón te salen esos anuncios siempre. Esto llevado a la práctica en una escena política en Dinamarca, ¿a dónde te dejaría la capacidad de decisión del ser humano si todo, o sea, el raciocinio, si todo lo que te están mandando está producido gracias a la alimentación consciente o inconsciente de los usuarios de las redes y de todas las plataformas Sí, habidas? eso es lo que te decía. Todo esto, todas estas son herramientas positivistas. Es decir, todos son datos fríos, específicos, que se reducen a números. Y eso es el positivismo. Eh, lo que no se puede medir y no puede reducirse a números son las emociones humanas, que son la verdadera causa de toda decisión. Las decisiones más trascendentales de nuestra vida las tomamos desde la emoción, no desde un dato racional, ¿no? Y ya independientemente de si esas decisiones son buenas o son malas, son equivocadas o son correctas, ¿no? Porque también sabemos que esas decisiones son buenas o son malas, son equivocadas o correctas, también por la emoción, ¿no? Que nos produce las consecuencias de eso, de esa decisión. Eh, es como los seres humanos nos movemos, ¿no? La pregunta es ahora, si se está reduciendo todo al número y al algoritmo que maneja números para tomar decisiones con respecto al manejo de la política de un país, ¿a qué nos estamos reduciendo como sociedad entonces? Pero no es esto lo que se ha venido haciendo siempre. Se ha venido haciendo siempre, Digo, pero no que haya siempre, una inteligencia sí, artificial, no, pero sí, sí se no, usa la fuerza de exacto, los números, el dinero, el exacto. poder, etcétera, para Y hacer que ese los es, pueblos tomen decisiones que a lo mejor no les sí, convienen. no, y esos han sido los errores más fuertes de la política contemporánea, ¿eh? Tomar decisiones con base en una encuesta que se reduce a números y realmente las encuestas nunca te van a decir lo que siente la gente, porque para eso hay otra metodología, para eso hay otro fundamento, que es la fenomenología, y que eso es en lo que se basan, y esa es la tendencia ahorita, la inclinación de las ciencias sociales para irse a lo fenomenológico, porque se han dado cuenta del gran error de querer estudiar al ser humano como si fuera solamente un objeto, ¿no? Y los políticos y la mercadotecnia que está basada en esto de los números, en el positivismo, todo el funcionalismo,
del cual surge la mercadotecnia, es totalmente positivista. Y dime realmente qué éxito de sentido de política ha habido basado en decisiones tomadas por encuestas, por números, por estadísticas. Se toman esas decisiones, por ejemplo, como dices tú, para engañar, entre comillas, porque engañar tiene que ver con emociones, ¿no? A un pueblo para que tome una decisión. Sin embargo, Te pongo un ejemplo. Algún organismo nacional o internacional o regional hace un sondeo, hace una encuesta, hace una medición, hace un censo y se descubre que hay X número de pobres y X número de personas en extrema pobreza y que las necesidades básicas son piso firme, agua potable, alumbrado, transporte seguro y el acceso a la seguridad social y a la educación, porque hay un porcentaje de personas elevado que está demandando eso. Llegan los candidatos y hablan de eso, proponen soluciones a eso que el pueblo no les ha dicho. Se enteraron por otra vía, por los censos, por las encuestas de la Coca-Cola o de Palmolive o de lo que tú quieras, de estas condiciones y de estas necesidades. Y entonces el discurso de los políticos se encamina a despertar el interés de la gente, el elector, en que este señor sí nos va a resolver los problemas que nosotros estamos padeciendo. Sin embargo, cuando llegan al poder, la realidad es otra. Sí, pero para empezar, estos datos que dices tú, por ejemplo, estos en este caso, están basados en un error metodológico. ¿Por qué? Eso es lo primero, porque van y le preguntan a las personas qué es lo que necesita, reduciéndolo a lo objetivo, ¿no? Ah, pues necesitamos que pavimenten la calle, necesitamos objetos, suponiendo que a eso se reduce la pobreza y a eso se reduce la infelicidad. Ese es el primer problema metodológico, porque no pueden preguntar, no se puede medir qué siente usted con la calle que no está pavimentada, ¿no? Porque, ¿qué le mueve emocionalmente a querer que la calle esté pavimentada? Eso la va a hacer feliz, eso le va a dar paz, tranquilidad, etcétera. Te pongo un caso, mira, cuando yo trabajé hace muchos años en el Ayuntamiento de Puebla, a mí me tocaba trabajar en la parte de la imagen, de la comunicación social y la imagen en el ayuntamiento. Y entonces fuimos con el presidente municipal de aquel entonces a unas colonias en situaciones de pobreza, en donde no había pavimentación, estaban cerca de una barranca, y el presidente municipal quería ejercer algunos recursos del ramo 33 que todavía había. Ya sabes que si no se ejerce el dinero, te multan, pues había que gastarlo, ¿no? Y entonces, con esta idea de vamos a hacer una encuesta para ver qué es lo que quiere la gente, ¿no? Y entonces les pregunta a unas señoras de esa colonia que qué es lo que más necesitaban. Y las señoras les dicen, pues queremos que pavimente la calle, ¿no? Y el presidente municipal dijo, pero ¿para qué quieren pavimento si ustedes ni coche tienen? ¿No? O sea, como pues, estaba suponiendo que había necesidades más importantes Oye, que la del ya pavimento. tenemos carretera, abuelito, ya tenemos el anuncio aquel de Cedesol, ¿te acuerdas? Ajá, Ya sí, tenemos bueno, carretera. Sí, qué sí, buenos avances tiene este gobierno, pero no tenemos coche. no, sí, pero Ahí espérate, punto. termino la anécdota. Ah, ¿Sabes lo que le respondió una de las señoras al presidente municipal? Le dijo, no, no es para los coches, es que cuando llueve ujú. se enloda y nuestros hijos andan jugando aquí y se enferman. Y eso
porque se encharca y se llena de mosquitos, etcétera, y nuestros hijos andan jugando en medio del lodo y se enferman. Y Esta es una cuando, razón cuando poderosa. pavimente se va, ¿no? Es Es una decir, razón queremos, poderosa. es una razón de amor para los hijos. Sí, pero espérame. Históricamente, en los Estados Unidos se empezaron a construir las grandes supercarreteras de la mano de la necesidad de desarrollar la industria automotriz y la industria de la producción de las llantas. En consecuencia de la comida rápida, del fast food, a lo largo de las grandes carreteras. De ahí surge McDonald's, Kentucky Fried Chicken y todas las cadenas que puedas imaginar. Históricamente, en este país, cuando se hace una carretera, después de la inauguración, el primer vehículo que entra es el del refresco, el del gansito, el del pan Bimbo, el de la cerveza. O sea, tú estás trabajando en una estructura, en una infraestructura con dinero público para beneficiar a la señora que dice que sus niños se mojan los pies, se ensucian el lodo, los mosquitos cuando llueve. Pero solamente llueve 3 meses al año. Y el que aprovecha todo el año que hay una carretera para poder meter sus productos es el comercio, la industria del consumo. Entonces, Sí, el pero dinero público sirve para beneficiar, para aumentar las ganancias de los puntos de venta de los dueños de pero, a ver, las otra empresas. vez, aquí tú me estás dando argumentos totalmente racionalistas, positivistas y funcionalistas, lo mismo que exactamente la misma conclusión que haría un algoritmo como el de Dinamarca, ¿no? No ¿Sí? lo Y sé. entonces, ¿no? Y entonces tal Yo te vez, digo lo que he visto, nada sí, más. sí, porque tú lo estás diciendo con base en datos, ¿no? Con base en lo que he visto. Sí, pero en datos, son datos, es decir, cuáles son, aumenta las ventas en las poblaciones después de una carretera, aumenta la distribución de Coca-Cola, es decir, ahí hay datos, ahí hay números, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando íbamos de regreso después de esa situación Diga. que ocurrió, ¿no? El presidente municipal me dice, oye, ¿cómo ves que este, esta señora así como diciéndome qué igualado, qué grosera, ¿no? De cómo me contestó. Le dije, pero la señora tiene razón. La señora tiene razón. Ella ama a sus hijos y lo que ella quiere ver es feliz a sus hijos, saludables y corriendo. Ahora, ok, sí, se pavimenta y los que aprovechan son aquellos de corporativos que para distribuir mejor. Con la misma razón de amor a los hijos, hay que educarlos a que no tomen Coca-Cola, ¿no? Si amas a tus hijos, Eso en no las les des escuelas se ve veneno. mucho. En las escuelas tú mandas a ¿Sí? los niños con el lunch, así se le llama, con la torta o con el licuado, lo que sea, y se les antoja lo que venden en la tiendita de la escuela. Se les antoja lo que tiene su compañerito que no llevó lunch y empieza toda esta cadena de mala alimentación. ¿Qué hace que los niños prefieran comer lo que venden en la bolsita con un dibujito, con un muñequito, con un premio y no lo que su mamá le hizo? Todo eso pasa por los estudios de mercadotecnia. Sí, Acuérdate, pero hay esas un son libro, sensaciones. O sea, sí, hay un lo que libro, produce es la sensación. Por ejemplo, toda la comida chatarra para niños está basada en el azúcar. El azúcar es adictiva porque produce sensaciones de placer. sí, pero la imagen publicitaria, el envoltorio, el ruido que hace al abrirse, el olor que sale de ahí, el regalito que viene incluido, la estampita que tienes que juntar para pegarla en el álbum, todo esto corresponde, hay un libro fabuloso que se llamó La guerra de la publicidad o algo así, Ajá, y otro pero basado en Five Avenue, no, sí, Madison Avenue, en las grandes agencias de los Estados Unidos
que asesoraban, por ejemplo, a pues, la McDonald's y que tomaron como referencia que el sitio en donde se vendían las hamburguesas era un sitio que no era familiar. Y entonces le apostaron a reformar todas las tiendas, todos los puntos de venta, donde hubiera un espacio de convivencia de la familia. Y la publicidad entonces era la fotografía donde estaban los papás con los hijos, los Ajá. abuelos con los Todo nietos, esto y otra vez luego las razas, una pero persona otra de vez color, un güerito, un blanco, etcétera, todo etcétera. estás regresando a lo que dicen los números. Y Sí. esas decisiones de la mercadotecnia son números. Sin embargo, aquí hay que preguntarse, ¿por qué, por ejemplo, los niños y el mercado en general prefiere comida chatarra porque les produce placer, les produce, es decir, el hecho de que vivamos en una sociedad, y eso lo trabaja muy bien varios pensadores, entre ellos Alan Turing, ¿no? Otro es Bauman, lo que le llama la sociedad líquida, ¿no? Vivimos en un mundo en donde el imperio de la razón es lo que estructura nuestra vida y nuestra concepción de la realidad, ¿no? Tenemos que razonarlo todo. Bueno, como se le da mucho peso a la razón, a la parte racional, se demerita y no se cultiva las buenas emociones, ¿no? Se deja todo y vivimos en una sociedad de odio, ¿no? Porque precisamente tenemos carencias emocionales. Esas carencias emocionales se llenan de dos maneras. Una, a través de las adicciones, que esa es la parte oscura, y otra, la mercadotecnia inteligentemente se ha dado cuenta de esas carencias emocionales y por supuesto no las va a promover, sino va a aprovechar esa carencia emocional dando supuestos sucedáneos de que tomando cierto producto, comprando cierta cosa, ya vas a ser feliz, ya vas a estar bien, te va a producir placer, ¿no? Y la mercadotecnia eso es lo que hace. En lugar de promover una sociedad con emociones armónicas, positivas, elevadas, ¿no? Se aprovecha, sigue aumentando esta carencia emocional para vender más. Porque el consumidor lo que le mueve es una búsqueda de sentido de ser cuando consume. Ya A sea ver, lo si prohibido, la droga, esto que tú estás diciendo es la parte de, del éxito o del fracaso de la publicidad comercial que fomenta el consumo. Pero por desgracia, estas mismas estrategias son las que siguen las entidades políticas, los que exacto, tienen el exacto, poder. porque están, Y están, entonces, están basadas en el mismo paradigma. y Están entonces, basados en el mismo paradigma. Y ese es el gran problema, de que ni siquiera la política en general ha podido llegar a lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía, el hombre es un ente político, es un animal político, es un politicón. ¿no? Porque entendido la política no como la búsqueda del poder y del control, sino la política como el bien de todos, lo que Claro. nos hace bien a todos, lo que se relaciona con todos. Y por lo tanto, nosotros cuando hacemos amistad con alguien, cuando empleamos nuestra red social, nuestras amistades, estamos haciendo política, porque buscamos lo relacionado con nosotros para el bien de todos, ¿no? Está Bueno, bien. entonces decía Aristóteles que el político tiene como finalidad crear las condiciones para que el habitante de la polis, la persona, sea feliz. La felicidad es el telos, el objetivo último de la política. Ok, eso fue en Grecia, ¿no? Así era, y para eso era la democracia. Ahora, la política es entendida como la búsqueda de poder y de control para beneficio de un grupo, incluso hasta para beneficio personal, ¿no? Ya no es la búsqueda de la felicidad de todos y el bienestar de todos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos ha hecho eso? Por un lado,
raciocinio, el imperio de la razón, por otro lado, el culto al ego, con todas sus cosas, la envidia, el hedonismo, etcétera, ¿no? Y consecuentemente la carencia emocional, porque la felicidad es una emoción, es un estado del ser, ¿no? No es una situación, es un estado del ser. Y esas condiciones de la vida moderna, de donde estamos hoy, la intenta llenar, por un lado, la mercadotecnia a través de promocionar el consumo de objetos y de ideas, de formas de mundo, y por otro lado la política de creando escenografías para hacer creer que hay un camino hacia la felicidad. Finalmente, O de sea, eso se todos los trata, políticos nos venden el escenario de la felicidad. de las condiciones para la felicidad, ¿no? Habrá que releer a Bauman y releer Sí, no me acuerdo cómo se llama el autor, El Alan pájaro de la Turing es uno de felicidad, ellos. El pájaro de la felicidad. No sé si Sí, lo también, leíste alguna vez. no, también hay que leer a Byung-Chul Han, ¿no? Filósofo contemporáneo muy bueno que también hace un desglose de todo esto. También a Habermas, que A él ver hace, más, sí, ¿no? a ver más. Libros como este, La posmodernidad, sí. ¿sí? Muy bien, Cosas así vamos interesantes. a cambiar de tema. Está buena la Es charla. muy bueno, Está esos buena temas la a mí me charla. apasionan, si ya Oye, lo notaste, ¿no? estamos en Todos Santos, fieles difuntos, calaveras, todas estas cosas. Y te voy a leer una calavera que hizo mi comadre. Ay, ya la perdí, me lleva el tren, hombre. Ah, no, espérame. Es más fácil si la leo aquí en el celular. Es más fácil. Ah, dice, la flaca fue a la conjura puesta para un atracón, a engullirse un buen lechón para afilar su dentadura. Cerrado estaba el portón, ya la tripa le gruñía, su ceño se le fruncía cuando apareció el patrón. ¿Qué húbole esa mi calaca? Jesús Manuel le gritó y a la vuelta la invitó a comerse una machaca. De la conjura, flaquita, solo queda el corazón de quien me heredó el sazón y que se llama Estercita. Es muy ingeniosa mi comadre. Otra. La muerte muy tempranito a Puebla vino a parar. Los cabezas de Chorlito le prohibieron circular. Mándeme sus credenciales y la verificación le exigieron los locales arguyendo polución. Si no trae calcomanía circular ya no podrá más antes del mediodía y un poli la detendrá. Pues que le aunque, verifico, han de ser 200 pesos. No, mi flaca, certifico, le cobran hasta los huesos. Y la flaca muy garbosa dijo con tono mandón, tráigame a ese tal Barbosa para darle la extrema unción. A Barbosa condenó sin atisbo de dulzura a la tumba y lo empujó. Hoy usted ya no circula. Está muy El bueno. arte de hacer calaveras creo que se va perdiendo, Noé. Se va perdiendo, sí, junto con el don de la palabra escrita, ¿no? Si estamos perdiendo la capacidad de lectura, de escritura, pues vamos perdiendo la capacidad de crear con esa herramienta y entre ellas las calaveritas, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es triste. Mira, te voy a leer precisamente a propósito de estas épocas en que aquellos que se han ido regresan, eh, algo que escribió Jaime Sabines bajo esta idea. Se llama Doña Luz 17. Doña Luz 17, lloverás en el tiempo de lluvia, harás calor en el verano, harás frío en el atardecer, volverás a morir otras 1000 veces, florecerás cuando todo florezca, no eres nada, nadie, madre,
De nosotros quedará la misma huella, la semilla del viento en el agua, el esqueleto de las hojas de la tierra, sobre las rocas, el tatuaje de las sombras, en el corazón de los árboles, la palabra amor. No somos nada, nadie, madre. Es inútil vivir, pero es más inútil morir, Bueno, ¿no? Lope de Vega, Lope de Vega a una calavera. Esta cabeza, cuando viva, tuvo sobre la arquitectura de estos huesos, carne y cabellos por quien fueron presos los ojos que mirándola detuvo. Aquí la rosa de la boca estuvo, marchita ya con tan helados besos. Aquí los ojos de esmeralda impresos, color que tantas almas entretuvo. Aquí la estimativa en que tenía el principio de todo el movimiento, aquí de las potencias la armonía. Oh hermosura mortal, cometa al viento, ¿dónde tan alta presunción vivía, desprecian los gusanos aposento? Ah, qué bonito. Sí, Donde tan alta presunción vivía, desprecian los gusanos aposento. las La contradicciones realidad, de ¿no? la vida y la muerte, ¿no? Es muy fuerte, es Sí, muy la fuerte, verdad. hermano. Sí. A ver, amado Nervo, Ah, bueno. Poella mea, muchachita mía, gloria y ufana de mi atardecer, yo solo tenía la santa alegría de mi poesía y de tu querer. ¿Por qué te partiste? ¿Por qué te me fuiste? Mira que estoy triste, 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 con tristeza tal que mi cara mustia deja de ver mi angustia como si fuera de cristal. Muchachita mía, qué sola, qué fría te fuiste aquel día. ¿En qué estrella estarás? ¿En qué espacio vuelas? ¿En qué mar rielas? ¿Cuándo volverás? Nunca, nunca más. ¿No? Está bien. A todos Aquí aquellos que han ido. te pongo algo de Rodolfo que acaba de publicar. Bueno, primero te leo otro. Este, ay, ¿dónde está? Aquí está. Este también es de él. Nunca sabrás que en las noches más negras te escribí yo los versos de Neruda más tristes, ni que en los viejos trenes te esperaba y buscaba por oscuros andenes y frías estaciones. No sabrás que era el mismo que en las barras brindaba por tu nombre maldito y fumé tu recuerdo en las amanecidas de resacas y olvido. La ciudad se lavaba sus pecados nocturnos. No sabrás que maldije en las calles tu nombre, que recorría autopistas y dormía en los moteles más infames del mundo, y en la cama revuelta no encontré ningún cuerpo que salvara mi alma. Y ahora que nadie me persigue los sueños y tengo pesadillas sobre un futuro incierto, te convoco yo ahora, mi carne recordada, y te escribo estos versos, aunque nunca los leas. Ah, qué bonito. Me gusta que cita a Neruda. A Neruda, sí, qué bien. Oye, pues también en estos días que estamos recordando, quiero en específico hablar de un muy buen amigo, pues recordamos y les ponemos su ofrenda a la familia, a los antepasados, a los amigos. Y un excelente amigo partió la semana pasada, ¿Mm? ¿no? Artista, uno de los artistas más interesantes de Puebla, Samuel Magno, Ah, ¿sí? mira. Este, eh, a los 53 años dejó de estar con nosotros, pero eh, pues se queda en el recuerdo, en el corazón de todos y como dice este principio de Día de Muertos, que ellos seguirán viviendo hasta que los olvidemos. Y entonces quiero leer este poema de Miguel Arteche, que se llama Hay hombres que nunca partirán, Adelante. dedicado a él. Hay hombres que nunca partirán y se les ven los ojos, pues uno recuerda sus ojos muchos años después de que han partido. Pueden estar lejanos, pueden aparecer a medianoche si están muertos. Y juegan a que viven, pues siempre con la desolación de su ausencia uno comprende que no han vivido en vano y que su esperanza es la única esperanza digna de ser vivida. Y los hombres que nunca partirán
suelen no aparecer en los periódicos, no se habla de ellos en las radios, su imagen no gesticula en la televisión, no son gente importante, no circulan sobre las altas esferas. Son aquellos que aceptaron el sufrimiento y lo hicieron suyo para la salvación de los otros hombres, sin decir una sola palabra, pero dejaron abiertos, bien abiertos sus ojos para que nunca los olvidemos cuando ellos hayan partido. Caray, qué bonito recuerdo. Sí, Pues ya casi para terminar, nos echamos largo ahí en la intervención, de Rodolfo Serrano, Hay amor. me suena canción de Los Ángeles Verdes, Ángeles Azules. También, Sí. Ay, amor, si la vida viniera de tu nombre vestida y de pronto rompiera los lazos que nos atan a este tiempo de sombras y afilados cuchillos. Ay, amor, ¿quién pudiera sentirte por la piel y la carne sedienta de estas tardes de octubre que rompen calendarios, que paran los relojes mientras beso despacio tu cintura y sus mapas? Este otoño sin lluvia, con el campo lejano, con el sol moribundo persiguiendo palomas, y las calles desiertas y la voz que promete el olor del romero y la humana cadencia que me traen tus caderas. Ay, amor, si estuvieras por esquinas y cartas, por los versos escritos, por el adverbio siempre y la palabra ahora. Ay, si tú me encontraras en los cafés sin nadie, en iglesias vacías y en los cielos sin nubes. Si por fin te encontrara, si hasta mí te vinieras como vienen los niños al abrazo de madre, ay, amor, si vinieras, ¿qué iba a querer yo entonces? Moriría contigo en tu cama de novia, entre sábanas blancas y bordados de flores. Déjame que esta noche yo te encuentre de nuevo, con la flor en tu pelo y este sueño bendito de nacerte en mis manos. Hay amor, que la vida se deshaga en tu pecho para siempre y ahora. Ah, qué bonito. Ay, Nada que ver con la canción de Los Ángeles Azules. no, No, Rodolfo, yo creo que muy bonito, muy profundo, muy... con la edad va haciendo cosas verdaderamente Sí, impresionantes. Me sí, gustó mucho. Ay, amor. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Muy interesante charla sí. hoy con Noé Balanqué, que estamos intentando meter otros tópicos, otros temas, la idea de, pues, de hacer más completa tu participación y aquí Gracias. digamos, explotar todo lo que sabes. Saber lo que se pueda. Bueno, Pues espero que todos nuestros escuchas y nuestros videntes pasen unos buenos días de muertos, que esta noche esperen a sus muertos en su casa, con las cosas que más les gustaban, que es una de las más hermosas tradiciones que tenemos los de mexicanos los y que mexicanos. realmente lo sentimos a aquellos que ya no están con nosotros. Así es, así Tu es. llegada hoy, mañana Día de Muertos, pues ir al panteón a dejarles flores, todo, y mantener viva esa tradición que es muy personal, muy personal, pero además está la otra parte de la que ya hablamos la semana pasada y que incluso tú hiciste algo con el Rincón de Salacaín, con Sí, la cuestión de sí. la espectacularidad. Está bien, disfrútenlo, también disfrácense, vayan a ver las ofrendas así grandilocuentes, llenas de color. Eso no está mal, ¿no? Pero no sustituyan eso con el corazón de esta tradición Así es, así es, para que no muera, así es, ¿no? así es. Noé, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, nos vemos. Hasta la próxima semana. Como todos los martes, ya desde hace, ¿cuánto tiempo? ¿5 semanas? ¿6? ¿O más? ¿O más? Creo que sí. Ya ni me acuerdo. Aquí está José Prieto Rodríguez con su comentario. Arrancamos con Fórmula 1, con el tema de Checo Pérez, el Gran Premio de México. ¿Qué te pareció la carrera, José? Buen día. Hola, buen día. Bastante buena. Yo creo que
Verstappen acumuló más puntos todavía de los que ya tenía, entonces, pues fue una buena definición. Se definieron bien los lugares, tanto de Verstappen como de Checo, y que Hamilton quedara en medio. Y aparte se definió bien la carrera porque no hubo accidentes, no hubo safety car. Fue, fue como el retraso de Checo nada más en boxes lo que le impidió que fuera primer lugar. Lamentable, Fue ¿no? Por eso, lo menos sí, hubiera quedado en segundo lugar. en segundo. Pero Red Bull suma 696 puntos. Acá tengo la cifra. Y eso en cuanto a escudería. Y en cuanto a piloto del día, pues fue Daniel Ricciardo, lo ponen como piloto del día. Pues hizo buena carrera también. Es que Sí. la gran mayoría hicieron buena carrera, menos Alonso y Tsunoda, que son los que abandonaron. Alonso abandonó y pues hizo coraje, pero pues Qué raro, ¿no? se entiende. Pues sí, raro, pero hasta eso se entiende. Y aquí de campeonato de pilotos, Ferrari, por ejemplo, 487 puntos, Mercedes 447, Alpine 153, McLaren 146, Alfa Romeo 53, Aston Martin 49, Haas 36, Alfa Tauri 35 y Williams tiene 8 puntos. Aquí es perdón, campeonato de constructores, dije de pilotos. Y en cuanto al campeonato de pilotos, pues igual cada uno suma sus puntos y, y pues ahí van ¿Cómo para viste, dos cómo carreras que viste faltan. el ambiente de la gente? Ves que en otras ocasiones el Gran Premio de México ha sido seleccionado como el mejor hecho, el mejor organizado en el mundo. No sé si un par de veces ya lo han señalado así. El ambiente creado por los mexicanos es diferente a otros grandes premios, ¿no? Sí, aquí fue el más visto. Bueno, es que sí, siempre ha sido el más visto porque ahora va a estar hasta 2025, 3 años más, eso es bueno. Y pues fue muy seguido durante los 3 días, porque sí va mucha gente, se ve mucho por televisión, este, la fiesta, lo que es ahora sí que lo que es la fiesta antes del circuito y después de la carrera, el, el ambiente en general ahí, las prácticas, la calificación, carrera, pues se ve mucho todo, se sigue mucho. Y, y hubo gente que no estuvo ahí en el circuito, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una historia de una señora que por saltar la cuerda se fracturó y entonces ya no fue a la carrera. Ya no estuvo ahí, se perdió todo. ¿Cómo que por saltar una cuerda? Sí, es que antes del Gran Premio estuvieron haciendo una dinámica de saltar la cuerda ahí en el autódromo y ella se cayó y ya no fue. Anda, no sabía yo eso. Sí. Bueno, pues sí, sí es trascendente sin duda el asunto del Gran Premio de México y el papel de nuestro compatriota Checo Pérez. Faltan dos grandes premios, Brasil. Dos. Y hay una noticia que acabo de ver ahorita. Cuando Checo cuando Peña Nieto era presidente y en 2015 todavía, le entregó Checo un volante, unos guantes y un overol, y esos objetos ya no los regresó nunca. Hay una nota ahorita que dice eso, que no se reporta que los haya regresado. Peña Nieto. Sí,
Bueno, esto es muy normal entre los políticos, no hay que sorprenderse mucho. Oye, faltan los dos grandes premios Brasil y Abu Dhabi, Y Abu y Dhabi. se terminará esto, y no sé si leíste la noticia de, de, de que Audi se unirá pues, a lo que es Fórmula Uno junto con Subaru, creo que es la marca que se La marca. fusionarán para poder estar presentes en los grandes premios. Audi, ¿cómo ves? Lo vi el otro día, sí, lo leí. Y me parece bastante bien, ¿no? Porque habían estado en Fórmula Uno, dejaron de estar y ahorita van a regresar, entonces me parece bien que vuelvan a formar parte. Sí, pues a ver cómo se va a dar ya para el otro año, ¿no? Porque ya para el otro año igual ya están los pósters del Gran Premio de México, ya están anunciados. Que Ayer están también los vi. hasta, se hizo el contrato, si no leí mal, hasta el 2025, ¿sí? 25, sí. Ujú. Oye, y Puebla también tuvo un evento de temas de autos en la Universidad de las Américas, que creo que cada año se hacía en octubre, alrededor del día 12 por ahí. Los pues coleccionistas de autos antiguos iban con sus autos y los exponían y los exhibían, aunque algunos se quejaban de que había que estar cuidando los autos porque llegaban algunos de los de la 46 y se robaban algunas partes, Las el robo piezas, de autopartes, me lo sí. comentó alguien que dejó de ir. ¿Fuiste? ¿Te diste Sí, una ayer vuelta por ahí? sí tengo fotos. Se, Ajá, se y dejó de hacer por pandemia. por la Ahora sí que pandemia. es lo que quiero entender, que por eso se dejó de hacer. Ujú. Y pues ayer había autos de las marcas de Ford, Chrysler, estaba también Renault, había un Ferrari, había, ¿qué otra marca había? Chrysler, había Chevrolet, había Porsche, Ujú. había de todo, de todas las marcas. ¿Te, Y te sorprendió alguno en especial? me gustaron mucho, había un Packard también, ahorita que me estoy acordando. Las carcachas, por ejemplo, los Ford, la exhibición de motos, porque también había exhibición de motos, de Ya. combis, de bochos. Híjole, hay varios que me gustaron. Una patrulla de policía, hay varios. Ujú. Y, Esto fue y aparte el por fin de los semana, modelos. ¿verdad? Sábado y Así domingo. es, efectivamente. Sábado y domingo. ¿Mucha gente o cómo estuvo la afluencia? Sábado no sé cómo haya estado. Ayer domingo sí mucha. Mucha gente. Ay- Aparte, por lo que leí, les, le- les pusieron la carrera ahí también. Ah, ¿transmitieron ahí? Sí. Ah, mira. Pues sí, Por porque lo el que, mismo día del Gran Premio de México hacer una exposición de autos sí está medio complicado. Porque sí, la gente qué preferiría hacer, ¿no? Ir a ver los autos antiguos o ver la carrera. carrera. Y fue gratis, no se cobró. Ah, mejor todavía. Solo se cobró el estacionamiento, pero el evento no. Porque este evento yo recuerdo ver que se hacía en la UDLA, pero aparte de la UDLA, han puesto autos en la Ibero, han puesto de estos autos en el centro de convenciones y creo que ya. Y había un museo, ¿no? En Ah, la el del fábrica automóvil. de Sí, la Constancia Mexicana, ahí, hasta donde supe, en un gobierno les dieron un espacio para que pudieran exponer ahí permanentemente los autos. ahí. come- Comento rápido que en Noche de Museos, que también fue el fin de semana, Ajá, en el Museo del Automóvil, ajá. ahí o sea, están los autos clásicos igual, y hicieron una ofrenda a los pilotos de carreras ya fallecidos. Eso fue el fin de semana también.
el Ahí, fin de y semana pasado. que estuvo ahí. Está bien. Muy Museo. bien, José. Para este fin de semana que hay. Para este fin de semana se acaban las motos, se acaba MotoGP, Ajá. termina con Valencia, con la carrera en Valencia. Y pues ahí tendría que ver quién gana, porque casi no he visto las carreras este año y luego también las veo y ahora no las he visto. Entonces, Ahora no las has visto. Bueno, tendría que ver quién gana ahí, porque ya hay muchos pilotos retirados también de las motos. Entonces, habría que ver. Y, y puede que haya NASCAR este fin de semana, porque luego hay NASCAR. Y yo creo que nada más. bueno. Pues O- estamos no, pendientes la semana próxima con lo que nos traigas por aquí. va, me parece Muchas bien. gracias, De nada. José Prieto Rodríguez, desmañanado. Se levantó muy temprano hoy para poder estar en el programa. Pero bueno, muchas gracias. El cambio de horario. El Es que cambio de sí. horario, pues sí, pues ya, a mí me encanta este nuevo horario. Bueno, no el nuevo, el viejo, porque estamos en el viejo. El viejo horario me gusta más. Gracias, José. Un abrazo. Saludos a la familia. Nada. Igual, Buen día. igualmente.